Hola, hola, ¿cómo están? Hola Jimena, hola F, ¿se escucha bien? Si me pueden decir que sí o no, quizás con un like o en el chat. Vamos a esperar un poquito que Instagram comience a avisar que estamos transmitiendo. Sí, se escucha, muchas gracias F. Vamos a avisar entonces, en realidad Instagram va a avisar que estamos transmitiendo en vivo, así que vamos a dar un par de minutitos más antes de comenzar esta presentación sobre desarrollo cerebral y conducta de los niños. Bueno, me parece que este es un tema súper importante de tratar porque básicamente el principal problema que tienen los papás a la hora de ejercer la paternidad o la crianza es precisamente lidiar con las conductas que los niños van presentando. Entonces, muchos de los papás a veces no comprenden la base de esta conducta y hace que la reacción a la conducta no sea la más adecuada y en vez de a lo mejor mitigar la reacción, empeora la reacción y se vuelve un círculo vicioso, porque de alguna forma cuando nosotros no logramos manejar bien las situaciones como papá, tendemos a hacer que nuestros hijos también empiecen a sobre reaccionar. Entonces, desde ese punto de vista, es súper interesante conocer como las bases neurológicas del comportamiento de los niños para así poder hacer un manejo más eficiente de la crianza y también de las conductas, ¿ya? Bueno, básicamente lo importante de esto es entender cómo se va desarrollando el cerebro, ¿ya? Y ahora sí vamos a empezar de lleno. El cerebro tenemos que visualizarlo como un órgano sumamente complejo que se va a dividir en ciertas áreas y cada área va a tener una función distinta, ¿ya? A mí me gusta mucho la teoría que genera el doctor Siegel al plantear que el cerebro es una entidad que la vamos a visualizar como en cuatro partes. Vamos a dividirla de forma horizontal y de forma vertical. De forma horizontal vamos a estar viendo un hemisferio que es derecho y un hemisferio que es izquierdo, y desde la zona vertical vamos a estar viendo un cerebro que es inferior y un cerebro superior, ¿ya? En algunos lives anteriores ya había hablado acerca de los hemisferios y en el fondo de algunas características, y rápidamente vamos a recordar algunas de ellas. El primer hemisferio es el hemisferio derecho y este hemisferio es sumamente emotivo. Hola Nicole. Eh, es un cerebro muy emotivo, es imaginativo, es creativo, es alocado, es intenso, es intuitivo. En él vamos a ir almacenando todas estas imágenes y vivencias que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestra vida, y también vamos a ir almacenando aquellas imágenes de alguna forma que tienen que ver mucho con lo que nosotros vamos a desarrollar como concepto de nosotros mismos. Y por otro lado, el hemisferio izquierdo es un hemisferio más lógico, más cuadrado y estructurado. Es un hemisferio que va a permitir dar sentido a las cosas, a ordenarlas, y es más matemático, y en sí es un hemisferio más lógico, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunas características de los hemisferios. Pero por otro lado tenemos la división desde un punto de vista vertical, en donde tenemos un cerebro que es inferior y un cerebro superior. El cerebro inferior es un cerebro que es netamente instintivo, ¿ya? Es un cerebro más primitivo. Y aquí se asocian todas aquellas conductas que tienen que ver con la supervivencia, con el reaccionar. Es como acción-reacción. Y también se dan los procesos más automáticos, ya, de supervivencia. Por ejemplo, en el hemisferio, perdón, en la zona inferior de nuestro cerebro, tenemos el tallo cerebral que va desde la nuca hasta el puente de la nariz aproximadamente, y tenemos el sistema límbico. Gracias a ello nuestro sistema puede sobrevivir, puede de alguna manera reaccionar ante el peligro,
y va a reaccionar en función de 4 respuestas básicas. Tenemos una respuesta que es de huida, una respuesta que es de ataque, una respuesta que es de parálisis y una respuesta que es como de desmayo, ¿ya? Y eso va a ser en función de la situación que nos toque enfrentar. Pero por otro lado, esta zona del cerebro tiene que ver con el manejo de todas aquellas funciones que son más automáticas y netamente de supervivencia, pero una supervivencia basal, ya que de alguna forma todos los procesos que tienen que ver con la respiración, con los procesos internos de regulación del organismo, están dadas por esta zona, ¿ya? Por otro lado, tenemos un hemisferio, perdón, una zona que pegada con los hemisferios. Tenemos una zona del cerebro más superior que se llama corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal va desde la zona posterior de la frente hacia la parte posterior de la nuca, ¿ya? Y de alguna forma envuelve este cerebro más primitivo, ¿ya? Si de alguna forma vemos que nuestra mano fuera un cerebro, tenemos un cerebro que es primitivo, que vendría dado por este dedo, que es el dedo más gordito, y en el fondo la corteza va a ir en el fondo tapando o cubriendo esta zona, ya como una cúpula. De alguna forma, en este cerebro superior tenemos algunas funciones de orden, como dice su palabra, superiores. Ya tenemos lo que tiene que ver con el pensamiento más abstracto, tenemos todo lo que tiene que ver con el entender las emociones y la actitud social de una manera más integrada, más metacognitiva. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con el procesamiento fuerte de la información y de alguna forma también tenemos todo lo que tiene que ver con una conciencia más metacognitiva de nosotros mismos, de analizarnos a nosotros mismos y también de analizar a los otros, pero desde una base más ética, más moral, ¿ya? De alguna forma, acá tenemos todos estos procesos que te hacen ser una persona, una mujer o un hombre pleno e integrado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos el cerebro con toda esta visión global, podemos pensar en que ahora tenemos que trabajar de alguna manera para que estas áreas del cerebro puedan trabajar de una manera más integrada. Y esto es esencial porque de alguna forma, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de salud mental, ¿cómo vamos a entender la salud mental? La vamos a entender como un estado de equilibrio entre lo que es caótico y entre la rigidez, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en el fondo entendemos este proceso de salud mental, que no tenemos que irnos ni hacia el extremo del caos ni hacia el extremo de la rigidez, de alguna forma para lograr ese sentido tenemos que funcionar de una manera más o menos integrada, ¿ya? Una manera flexible, una manera que nos permita de alguna forma en el momento en que perdemos a lo mejor el sentido de la coherencia, volver rápidamente a encontrar el equilibrio de una forma en que sea no tan compleja de lograrlo y de alguna manera poder avanzar, ya no estancarnos ahí. Entonces, ¿por qué partí como haciendo este pequeño como descripción de las distintas áreas del cerebro? Porque de alguna manera cuando nosotros entendemos qué está la base de eso, podemos entender cómo funciona la conducta de los niños, ¿ya? Aquí es sumamente interesante que ustedes sepan que cuando los niños nacen, el cerebro que está en pleno apogeo, ¿ya? En plena activación, es el cerebro inferior, ¿ya? Por eso tenemos niños que entre más pequeños son más desregulados. Por ejemplo, ante una situación de amenaza, ellos no van a ir a conversar acerca de lo que sienten, sino que más bien van a tener una reacción que sea súper reactiva y de alguna manera van a vivir todo a través del llanto o del grito o de la desregulación emocional. Y eso está dado netamente por su capacidad de desarrollo alcanzada hasta ese momento, ¿ya? No porque de alguna manera quieran manipularnos, no porque de alguna manera sepan que si dan el grito nos desencajan y en el fondo van a conseguir lo que quieren, sino que literalmente su cerebro está reaccionando en función de lo que puede dar, ¿ya? O sea, yo por ejemplo no le puedo pedir peras al manzano porque es un árbol de manzana. Entonces yo tampoco puedo pedir que un niño pueda, por ejemplo, de 2 años, 3 años, reaccionar desde
el pensamiento crítico, desde la autorregulación, desde la esencia y la metacognición, si en el fondo su desarrollo o su gradiente de desarrollo cerebral no está madura para darme una respuesta de esa magnitud, ¿ya? Y por otro lado, también el cerebro de los niños pequeños también, por un lado, está más activo la parte inferior del cerebro, pero también está más activa el hemisferio derecho, ¿ya? De hecho, ojo, la gradiente de desarrollo cerebral siempre va desde las zonas posteriores hacia las anteriores y de la zona derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya entienden esto y miran, por ejemplo, a su hijo que es pequeño, usted dice, ah, aquí todo calza. De alguna manera, claro, por eso mi hijo a lo mejor grita, a lo mejor por eso mi hijo pega o muerde, o a lo mejor por eso mi hijo llora ante un no, y es como que se acaba el mundo, y resulta que es porque su cerebro, de alguna manera, le permite reaccionar en función de lo que está teniendo en ese momento, ¿ya? De hecho, a mí me gusta mucho una metáfora del cerebro que usa el doctor Siegel. Yo lo refiero harto porque encuentro que él es un neuropsiquiatra que logra aterrizar los conceptos de la ciencia dura eh, de una forma súper práctica, súper clara para que los papás y las mamás puedan comprender qué está pasando con su hijo en ese momento y de alguna manera nos invita a hacernos cargo de esto para poder lograr desarrollar y ayudar a nuestros hijos a potenciarse de la mejor manera, ¿ya? Así que si pueden conseguir los libros de él, se los recomiendo porque es un hombre realmente increíble, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho la metáfora que él hace respecto del cerebro. El cerebro es un órgano sumamente complejo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos entenderlo, lo podemos comparar con una casa que está en construcción. Así lo plantea él. De alguna forma, cuando nosotros nos encontramos en una casa que está construyéndose, ¿partimos por dónde? ¿Partimos por el cielo o partimos por los cimientos? La respuesta es clara, partimos por los cimientos, ¿cierto? Y de alguna forma vamos construyendo de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tenemos los cimientos ya construidos y tenemos, por ejemplo, el primer plano de esta casa, ¿qué nos encontramos en un primer plano? ¿Nos encontramos con las habitaciones? Generalmente no. Lo primero que está en una casa, en el primer plano, tenemos un living comedor, tenemos una cocina, tenemos un baño. Ya estoy hablando de una casa que medianamente equiparable a todo lo que a lo mejor la cantidad de personas pueda tener en su generalidad. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con una cocina, obviamente es porque hay una necesidad básica que está a la mano, que es la necesidad de alimentarse. Y si queremos ir al baño, tenemos una necesidad biológica de ir al baño, ¿ya? De alguna forma, tenemos lo primero que está al alcance de la mano para poder sobrevivir. Y cuando vamos construyendo hacia arriba, nos encontramos con una parte superior donde a lo mejor vamos a tener habitaciones para el descanso, a lo mejor vamos a tener un espacio recreativo, un espacio para ocio. ¿Ya? En el fondo lo comparamos con este cerebro superior, que es un cerebro que nos permite generar actividades de pensamiento ya de orden superior, donde vamos a dedicarnos más a la imaginación, a la creatividad, al pensar sobre nosotros mismos, a tener un proceso a lo mejor de metacognición, un proceso donde a lo mejor yo voy a tener desarrollada más la moral, más la ética, ¿ya? Entonces, entendemos el cerebro como una casa, ¿ya? Que está en construcción. Tenemos a un niño que es pequeño al momento de nacer y ustedes ya saben que lo que está más desarrollado es la parte inferior y la zona derecha del cerebro y tenemos un niño que está completamente inmerso en el caos, ¿ya? Porque la parte inferior y la parte derecha son caóticas, ¿ya? Son más desordenadas, son intuitivas y de alguna forma es una acción-reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a este niño que está con estas características y de alguna forma tenemos que ayudarlo a construir su cerebro superior, ¿ya? A desarrollar la corteza prefrontal. Y este desarrollo lo tenemos que hacer día a día en las interacciones cotidianas que tengamos con él, ¿ya? Porque de alguna manera la única forma de poder ofrecer experiencias que permitan el desarrollo cerebral va a ser en función de la interacción. Y esto implica que nosotros tenemos que estar conscientes de que todas las cosas que le ofrezcamos a nuestros hijos van a tener un impacto en su desarrollo cerebral. Y esto va a tener un impacto a nivel estructural y a nivel funcional. ¿Ya? Eso es sumamente interesante porque de alguna forma,
cuando la atención se centra en algún estímulo, se activan ciertas redes neuronales que permiten que la estructura física del cerebro cambie literalmente y se generen nuevas conexiones neuronales, ¿ya? Y por otro lado, permite también que las distintas zonas del cerebro que hablamos al principio trabajen de una forma más integrada. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la zona prefrontal del cerebro se termina de desarrollar a los 22 años, ¿ya? Ojo, a los 22 años. Entonces, yo no puedo pretender que un niño pequeño funcione como una persona completamente madura, entre comillas, si no tiene, en el fondo, el equipamiento para poder comportarse de esa forma. Entonces, nosotros, los adultos, venimos a ser, en el fondo, un cerebro superior, externo, que ayuda a regular a este niño en las distintas conductas que él va manifestando. Especialmente en esas conductas que la sociedad o nosotros, los padres, catalogamos como problemas de conducta, de irritabilidad, de desborde emocional, de manipulación o como quieran llamarle, ¿ya? No es el niño que tiene que de alguna forma regularse, sino que nosotros le vamos a enseñar a regularse. Y ojo, esto no tiene que ver con que nosotros estemos haciendo algo que esté más allá de lo que debiésemos hacer como padres, porque de alguna forma la regulación emocional o todo lo que tiene que ver con la emocionalidad y el desarrollo de ella es una necesidad básica también, así como comer, así como dormir, así como abrigarse o sentirse seguro. De alguna forma el aprender a regularse y el aprender a integrarse también es una necesidad básica. Ningún papá en su sano juicio dejaría a su hijo sin comida o lo dejaría a la intemperie en medio de un temporal sin preocuparse por ofrecerle un abrigo, unas botas, una bufanda o un gorro, ¿ya? De alguna forma corremos para ofrecerle lo necesario para que ese niño en ese contexto esté bien. Entonces, cuando nosotros como papá decimos ante una pregunta como ¿qué quieres conseguir de tus hijos? Nosotros decimos, pucha, queremos que nuestro hijo sea pleno, que sea feliz, que se desarrolle en su máximo potencial, que sea exitoso académicamente, que sea exitoso profesionalmente, que logre a lo mejor formar una familia con una persona que lo ame, que lo quiera, que tenga hijos, que tenga relaciones exitosas a nivel interpersonal. Entonces, cuando pensamos en todo lo que queremos para este hijo, en el fondo le estamos dando las herramientas para que él alcance a desarrollarse así. ¿Y por qué lo pregunto? Porque de alguna forma esas cualidades que nosotros esperamos que nuestros hijos tengan, ¿ya? En el fondo también, por ejemplo, que tomen decisiones acertadas, que sean capaces de planificarse la vida para poder alcanzar metas. Todas esas cosas que nosotros queremos que nuestro hijo alcance, tienen que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal, tienen que ver con el desarrollo del cerebro superior. Entonces, realmente la pregunta es, ¿le estamos dando las herramientas para que alcance eso? Porque de alguna forma queremos tantas cosas para nuestros hijos, pero realmente invertimos el tiempo necesario para que este niño logre alcanzar eso. Y ahora, ojo, esto no es un desafío tremendo en donde uno diga, tienes que ser una super mamá y un super papá para que tu hijo alcance ese desarrollo. No tiene que ver con eso, de hecho todo lo contrario, tiene que ver con que tú tengas claro que todo lo que tú le ofreces en las interacciones diarias a tu hijo, no solo respecto a cómo te comunicas con él, no solo respecto a cómo te vinculas con él, sino que también con tu ejemplo, van a desarrollar una conexión cerebral que de alguna manera va a determinar la configuración que ese cerebro tenga estructuralmente y también funcionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos claros respecto a esto, entonces miramos la crianza desde otro punto de vista, ya no como una carga, ya no como algo que de alguna manera demanda, que sí, efectivamente demanda. Nos demanda paciencia, nos demanda regulación interna propia, demanda que nosotros primero tengamos lo que queremos en nuestros hijos. Porque de alguna forma, por ejemplo, decimos,
ya, no comas esto, no hagas esto otro, no hagas lo demás allá. Y de alguna forma nosotros realmente vivimos en función de lo que le estamos pidiendo. Yo creo que a veces no. A veces no, y tiene que ver un poco con un proceso interno de nosotros que tenemos que empezar a pensar y a regular para poder después pedir también a nuestros hijos, ¿ya? Los hijos también aprenden, y de hecho aprenden más, entre más pequeños son, por lo que observan que por lo que uno les pueda decir, ¿ya? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si ellos ven otras cosas en nuestra actividad diaria, créanme que lo que más les va a quedar es lo que están viendo en ese momento. Entonces, de alguna forma, cuando entendemos que la crianza es una instancia que les va a permitir a ellos desarrollarse plenamente, en donde nosotros decimos, ok, yo tengo que hacer todo lo necesario para ofrecerles oportunidades a mis hijos para que puedan desarrollar su cerebro de la mejor manera, para que el día de mañana puedan alcanzar todo ese listado de cosas que les mencioné y quizás muchos más, para que ellos puedan ser exitosos. Y es ahí en donde, de alguna forma, tenemos que trabajar en función de la integración. Y, por ejemplo, cuando tenemos problemas conductuales, problemas emocionales, unos problemas de desregulaciones donde a lo mejor el niño va a morder a su hermano porque le quitó un juguete, o donde el niño a lo mejor no está gritando cuando le decimos un no, o cuando le decimos no, viene casi cataclismo mundial y se desborda en llanto y grito y patalea, incluso hay niños que hasta se golpean en las paredes, es donde esa instancia es la que te va a permitir a ti desarrollar un cerebro que el día de mañana sea más integrado. Y cuando yo entiendo esto y digo, ok, no me está manipulando, no quiere ver hasta dónde yo voy a llegar, sino que realmente no tiene más opciones de reacción, yo me tengo que poner como un cerebro regulador para enseñarla a calmarse. ¿Cómo lo puedo hacer ante una desregulación emocional? Ante una crisis, por ejemplo, de llanto y pataleta, ¿ya? O sea, lo primero que yo puedo hacer es como no juzgar y poner serenidad propia para no activar en el fondo un desencadenante interno que de alguna manera va a sintonizar con mi hijo y va a exacerbar la reacción, sino que yo calmarme, mirarlo, ojalá ponerme a la altura de sus ojos, ¿ya? Y de alguna manera acompañarlo en este proceso. Cuando yo sintonizo y entiendo que en ese momento él realmente lo está pasando mal porque se está viendo desbordado con emociones que no comprende y que no puede manejar porque no sabe qué es lo que está sintiendo, porque solamente es intensidad y es descontrol y es caos. O sea, imagínense el desgaste cognitivo y emocional que presenta ese niño tras una pataleta. De hecho, observa a su hijo después de una pataleta, después de una crisis. Incluso, por ejemplo, yo cuando observo a mi hija y le dan de repente estas crisis, termina de llorar y es como que de verdad hasta para poder respirar y regularse le cuesta. Y quedan incluso hasta como que estuvieran cansados y quieren dormir. Y hay niños que muchas veces se quedan dormidos. Y es porque en el fondo el esfuerzo cognitivo y mental tras ese desborde y esa crisis es tan tremendo que hasta ellos las descompensa. Entonces, de alguna manera, tenemos que sacarnos de la mente esta idea ilusa de que los niños lo hacen para manipularlos, porque ninguna persona se hace daño o la pasa mal para manipular a otra. O sea, por lo menos una persona que está sana emocionalmente o mentalmente no lo va a hacer. Y menos un niño que está en desarrollo. Entonces, cuando yo entiendo que ese niño la está pasando mal en ese momento, tras este proceso de la regulación, entonces yo lo primero que tengo que hacer es sintonizar con él, sintonizar con su dolor, ser empático frente a esa emoción o a esa desregulación, no juzgarla. Y cuando yo entonces soy empático, sintonizo y le digo, yo entiendo que tú estés triste, yo entiendo que tú estés enojado, yo entiendo que tú tengas miedo, entonces yo estoy validando la emoción y estoy validando lo que él está sintiendo en ese momento. Y entonces, eso no significa que yo vaya a validar la conducta, porque yo no le estoy diciendo que está bien pegar, por ejemplo, o yo no estoy diciéndole que está bien que él muerda a su hermano después de quitarle un juguete, o que me falte respeto a mí después de decir un no, porque yo le puedo decir, yo entiendo que tú estés mal, yo entiendo que tú estés triste, pero cariño, aquí no mordemos, mamá no te muerde, tú no muerdes, nadie te va a morder.
A ti no te gustaría que te mordiera. Y uno le explica, pero le explica después de que el niño logra regularse. Y se regula en la presencia del otro. Se regula cuando tú estás ahí, sintonizando, no juzgando y conteniendo. Y el proceso es un proceso, por lo tanto no esperes que cuando tú te pongas a la altura del niño y lo mires a los ojos, este niño automáticamente por arte de magia se va a calmar. Va a tener que pasar ciertos momentos, ciertos periodos de tiempo para que él logre regularse. Pero créeme que la medida en que tiene un adulto que es más consistente, que sintoniza cada vez con él, cada vez que lo necesite, que lo requiere, ese niño se va a demorar menos en regularse. Ninguna persona, ni siquiera adulta, ni siquiera con un desarrollo de la corteza prefrontal óptimo, nunca va a ser realmente 100% flexible, 100% integrado, 100% controlado en función de lo que vaya sintiendo. Todos en algún momento perdemos el control, todos. Pero ojo, la persona que logra tener la mayor integración posible, la mayor flexibilidad cognitiva posible, la persona que de alguna manera está más madura cerebralmente, es aquella que tras perder el control rápidamente logra volver a bajar los decibeles y poder encontrar el equilibrio. Y eso es lo que le queremos enseñar a nuestro hijo, y lo vamos a enseñar en la medida en que nosotros primero lo ayudemos a regularse como un agente externo de regulación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros acompañamos todo este proceso y estamos con ellos, ya insisto, sintonizando, estamos ahí apoyando, avalando el sentimiento y no cuestionándolo, entonces una vez después de eso yo puedo entrar a reaccionar desde la lógica, desde un hemisferio superior, perdón, izquierdo y un cerebro superior. ¿Ya? Y ahí es donde yo puedo entrar, por ejemplo, a hacer un análisis de la situación, a buscar alternativas a la situación, a cómo responder a esa situación. Y de alguna manera es ahí, después de lograr el equilibrio más emocional y dar una sensación de protección y de validación emocional, en donde yo puedo tener más resultados. De hecho, en mi experiencia, yo me he dado cuenta con mi hija que ¿cuándo logro mejores resultados con ella? Cuando efectivamente estoy disponible emocionalmente para ella. Cuando realmente estoy sintonizando con lo que ella le está pasando. De repente mi hija igual tiene crisis donde realmente se desborda. Y yo reconozco que hay momentos en que no estoy sintonizando con ella y reacciono desde un hemisferio que no es el más adecuado y de un cerebro primitivo igual que ella. Y de alguna manera a veces igual me voy a negro y a lo mejor le doy hasta un grito. Pero cuando pasa eso, me doy cuenta que de alguna manera la reacción que ella tiene es peor, se exacerba. Y todos terminamos como caóticamente mal. Pero cuando he tenido mejores resultados, cuando de verdad estoy sintonizando con lo que a ella le pase, basta con que yo la tome en brazo y la acurruque y la mesa para que ella rápidamente, de verdad, menos de 5 minutos a veces, vuelva a la calma. Porque ellos lo único que necesitan en ese momento es que alguien no los juzgue, que alguien realmente esté ahí y les enseñe a regularse. Yo no puedo pretender que un niño sepa cómo reaccionar ante la rabia, ante la frustración, ante la pena, ante la crítica, si de verdad, cerebralmente el niño no puede darte eso. Insisto, acuérdense de las peras y las manzanas. Yo no le puedo pedir al manzano que me dé peras porque no puede, porque es manzano. Entonces, cuando ya nosotros entendemos eso, es cuando realmente podemos ser más empáticos y podemos estar más disponibles, podemos ser más asertivos en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y esto es sumamente importante porque de alguna forma la ciencia dice que el cerebro se moldea a partir de las experiencias. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que de alguna forma olemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que de alguna forma vivenciamos en las interacciones con otros, moldea la estructura y la funcionalidad del cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestras manos está moldear literalmente el cerebro de nuestros hijos, en donde realmente somos más conscientes de nuestra crianza y de lo que realmente queremos ofrecerles el día de mañana. Si yo no le estoy dando las instancias, ni las experiencias, ni las interacciones para que el cerebro superior de mi hija o de tu hijo se desarrolle en plenitud, difícilmente
el día de mañana yo voy a tener una persona que sea asertiva en sus decisiones, que sea exitosa en el aspecto profesional, académico, que sea una persona a lo mejor equilibrada en su finanza, que a lo mejor tenga buenas relaciones interpersonales, porque de alguna forma no le enseñé. Yo no puedo pedir que alguien sepa hacer algo de la nada, porque nada viene de la nada. Todo tiene que ver con un desarrollo progresivo. Y este desarrollo progresivo incluso es así desde el mismo momento en que somos concebidos. No somos concebidos como personas, sino que de alguna forma fuimos un puñado de células y después nos fuimos transformando hasta llegar a ser las personas que somos hoy en día. Lo mismo pasa con nuestro hijo. De hecho, la experiencia de educación que le podemos ofrecer a nuestros hijos y el modelamiento del cerebro se da desde el útero. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y que constantemente, día a día, estamos en un proceso de realmente educar y crear y modificar el cerebro, entonces tenemos que aprovechar el día a día, todas las interacciones que tengamos para poder de alguna forma ofrecer experiencias. Y eso no quiere decir con que al querer ofrecer experiencias gratificantes, tengamos que quitar necesariamente las experiencias que son dolorosas, porque eso no es lo recomendable. De alguna manera nosotros tenemos que enseñar a nuestro hijo a experimentar y a poder llevar de la mejor manera la experiencia que no es tan agradable. De alguna forma también tiene que ver con que no le vamos a decir a nuestro hijo, oye, no tengas experiencias de emociones fuertes, no sientas miedo, no sientas tristeza, porque de alguna forma todas las emociones son adaptativas. De alguna forma todas las funciones tienen una funcionalidad para que nosotros como seres humanos tengamos una supervivencia el día de mañana, hasta el miedo, hasta el estrés. Entonces, aquí lo que importa no es no experimentar la emoción o no entender la conducta, tiene que ver con que efectivamente experimentemos la emoción, pero de una manera que sea gestionable y que sea adaptativa, ¿ya? Aquí también lo importante y lo curioso es que ustedes vuelvan a entender que cuando el cerebro está completamente maduro, ¿ya? Esto va a pasar después de los 22 años. Entonces, en todos estos años, desde el 0 hasta los 22, debiésemos ser adultos, pacientes, adultos amorosos, adultos sintonizantes, que acompañen el desarrollo de nuestros hijos, para que se puedan convertir en las personas que son. Aquí hay una acotación, dice, debemos desarrollar esas herramientas para poder transmitirlas a ellos. Efectivamente, somos nosotros el cerebro regulador, nosotros somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. Entonces, de alguna manera, nosotros, si queremos que ellos tengan todas las características que les mencioné al inicio, debemos tenerlas primero. Yo no puedo entregar algo que no tengo. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo maravilloso del cerebro? ¿Qué es lo que a mí me apasiona del cerebro? Que de alguna manera el cerebro se puede transformar hasta el último día de existencia que tengamos en la Tierra. Está comprobado, la nueva ciencia lo dice. La plasticidad cerebral se va a dar desde el nacimiento hasta la vejez. Por lo tanto, día a día, tanto nuestros hijos como nosotros tenemos la oportunidad de reestructurar nuestro cerebro para poder ser mejores personas, para ser personas más integradas, para ser personas más felices, para ser personas que aporten a esta sociedad. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que el sistema de crianza que estoy implementando realmente no está ofreciendo oportunidades de desarrollo cerebral, tengo que hacer algo y tengo que cambiar este sistema. Y si de alguna manera me estoy dando cuenta que mi forma de ser, mi sistema de crianza, porque de alguna manera nosotros todos cargamos con una mochila que llevamos a cuesta y que tiene que ver con todo lo que hemos vivido y con todo lo que nos ha experimentado y toda una carga genética que también está de la base. Si yo me estoy dando cuenta que esta mochila está siendo demasiado pesada y que no me deja avanzar para que de alguna manera nuestros hijos se puedan desarrollar plenamente, entonces tengo que hacer cambios y tengo que buscar a lo mejor la ayuda necesaria y a lo mejor voy a tener que hacer todo un proceso terapéutico para poder cambiar y poder realmente ofrecerle a mi hijo lo que necesita para que pueda ser mejor persona de lo que yo ya soy y que sea la mejor versión de él mismo, ¿ya? De hecho, ese tema de trabajar nuestras propias limitaciones y a lo mejor nuestra propia infancia herida, que a la vez va a tener repercusiones en la forma en que criamos, es un tema súper potente. Y de hecho yo les tengo una sorpresa, les tengo un invitado que va a hablar precisamente de eso.
Más adelante ya les vamos a anunciar, pero ojalá que lo puedan ver porque realmente es algo muy importante que muchas veces hace que nosotros estemos limitando el desarrollo de nuestros hijos sin querer. Porque todos los padres quieren lo mejor para ellos, todos. Pero de alguna forma en nuestras acciones o en nuestras omisiones estamos haciendo lo contrario a lo que queremos. Alguien me pregunta, ¿hay alimentos que ayuden a fortalecer el cerebro de nuestro hijo? Sí, sí. De hecho, las últimas investigaciones en neurociencia señalan que la alimentación es fundamental para poder desarrollar y potenciar las estructuras cerebrales y también en la funcionalidad del cerebro. Está comprobado que ciertos alimentos en el fondo provocan una restricción del potencial del cerebro, ¿ya? Por ejemplo, los dulces, la fritura, las bebidas gaseosas, todo eso provoca una limitación y tiene incluso repercusiones a nivel conductual. De hecho, hay una investigación súper interesante que se hizo con ratones, ¿ya? Y bueno, hay dos investigaciones, se las voy a mencionar rápidamente. Y las dos efectivamente son con ratones, ¿ya? Había una que tenía que ver con la variabilidad de la alimentación. Entonces, quería saber si en el fondo una alimentación variada tenía ciertos efectos y a la vez contraria si una alimentación que se centrara solamente en ciertos nutrientes tuviese otros efectos conductuales. Se dieron cuenta que a los ratones que le habían dado durante un periodo largo de tiempo solamente maíz tuvieron un comportamiento y a los otros que le generaron una alimentación rica en nutrientes tuvieron otro tipo de comportamiento. Los que comieron maíz solamente se volvieron ratones más agresivos, más impulsivos. Y es más, las mamás de los ratones se comían a las crías de ratones, ¿ya? Porque se volvían realmente desajustadas, muy agresivas y desarrolló una especie de canibalismo en ellos. Mientras que los ratones que habían tenido una alimentación más balanceada se mostraban más hábiles, de hecho lograban aprender de experiencias anteriores. Por ejemplo, le generaban un tipo de laberinto con algún obstáculo. La primera vez el ratón se daba cuenta que no podía solucionar ese pequeño problema, sin embargo, a la siguiente vez que se le ponía ahí, ya había encontrado una solución para ese problema y lograba avanzar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se dieron cuenta que sí la alimentación influía como en la forma en que estos animales iban a desenvolverse socialmente y también emocionalmente. Por otro lado, habían otras investigaciones que hablaban de que un cerebro que está bañado en el fondo, nadando en azúcares, era un cerebro que tenía limitaciones, en el desarrollo de la corteza prefrontal, en las funciones de la corteza prefrontal, ya en la toma de decisiones, en la impulsividad, en la metacognición, en los aspectos sociales que uno espera de una persona que sea madura, como por ejemplo que sea empática, que sea agradable socialmente, que sea exitosa en las interacciones, todo eso se había limitado. Y de alguna manera también notaron que el efecto del azúcar en el cerebro era tan adictivo que era incluso hasta más grave que la adicción que se provoca con la cocaína y la heroína, ¿ya? Entonces, de alguna manera, sí importan los alimentos que consumimos, ¿ya? Y que se le dan a los hijos. De hecho, yo en ese sentido soy súper estricta, por ejemplo, yo voy a ser un poco autorreferente en esto, pero, por ejemplo, yo siempre le he dicho o hemos conversado con la gente cercana a mi círculo que lamentablemente a lo mejor yo como Carolina Vera no aprendí a alimentarme de la mejor manera y es un tema que yo estoy trabajando actualmente. Pero a mi hija jamás se me ocurriría, por ejemplo, darle una bebida gaseosa o llenarla de chocolates y cosas así, porque de alguna manera yo sé que lo que yo le estoy ofreciendo a ella va a tener un impacto en el desarrollo cerebral. Y a veces hay mamás que me han dicho así como, ay, qué cuática, o que no, que le ponéis color, es que una vez no le va a hacer nada. Es que una vez es suficiente para poder ir generando ciertos hábitos en el cerebro. Nuestro cerebro aprende, de hecho, y ustedes ya saben de lo que escucha, de lo que huele, de lo que habla, de lo que no se dice, de todo aprende. Entonces, si de alguna manera yo le voy dando cosas que son adictivas y que le van a ir gustando al cerebro, el cerebro después lo va a ir pidiendo, ¿ya? Y de alguna manera se nos va de las manos el control y eso sí va a impactar en el procesamiento de la información que tenga el cerebro de mi hija el día de mañana o la forma que se vaya a estructurar. Entonces es importante a los niños pequeños darle una alimentación balanceada para que puedan desarrollarse. ¿Qué alimentos se recomiendan?
los ricos en omega, ¿ya? En omega 3, el pescado, ¿ya? Los niños debiesen comer pescado, por lo menos una vez a la semana. Frutas y verduras, ricos en nutrientes. Los frutos secos, los niños se educan desde pequeños, el paladar de los hijos se educa, ¿ya? Hay niños que lamentablemente tú dices que no le gustan las pasas, que no le gustan las nueces, y en realidad, pucha, los niños realmente aprenden a comer en función de lo que nosotros les ofrecemos, ¿ya? Y es importante que desde pequeños les ofrezcamos alimentos que sean realmente nutritivos, porque el paladar de ellos se va a educar en función de lo que nosotros les vayamos dando y también en función de lo que nos vayan viendo consumir. De alguna forma, por ejemplo, a mí hay comidas que me gustan efectivamente, no sé, pues me gusta la Coca-Cola, a veces como mayonesa, y me di cuenta que mi hija, a la medida que empezó a crecer, como que quería probar esas cosas y yo no le quería dar esas cosas y de hecho no se las doy. Entonces, de alguna forma, yo también tengo que hacer un esfuerzo de no comer esas cosas, al menos delante de ella. Lo ideal es que no las consumiera, ¿me entiendes? Pero en el caso de que, pucha, estoy trabajando todavía en eso y en que a lo mejor ahora efectivamente me cuesta dejar este mal hábito, no se consuman delante de los hijos para que efectivamente ellos no empiecen a tener un mal hábito, ¿ya? Eh, de hecho, también es interesante esto porque de alguna forma una vez me encontré, esto fue una anécdota, eh, yo les llevé a mi hija, bueno, siempre que salíamos en algún momento yo sabía que me podía demorar, ya más o menos sabía los horarios de hambre de ella. Entonces, en vez de andar trayendo como golosinas y cosas así, yo siempre le ando trayendo un paquetito de snack. Ya bien nutritivo, pasa, cranberry, nueces, de todo, le meto de todo. Y nos encontramos con unos amigos que también tienen un niñito como de la de mi hija. Y le ofrecimos, porque mi hija salió a comer y el chiquito estaba mirando, entonces le ofrecimos. Y la respuesta de la mamá, bueno, de hecho yo siempre le pregunto a los papás, le pregunto, ¿puedo? Porque en realidad a mí tampoco me gusta que a mi hija le den cosas que no, si no me preguntan. Y pasó que le dije, ¿le podemos dar? Y me dijo, no, no come esas cosas. Y después como, de verdad, como a los 15 minutos vi al chiquitito comer un chocolate. Y yo así como, estoy comiendo chocolate, pero no puedo comer frutos secos, ¿me entienden? Entonces, de alguna forma, también tenemos que ser un poco congruentes con las cosas que queremos, ya, de nuestro hijo y qué le estamos ofreciendo. Lo otro, aquí hay otra persona que me dice, la plasticidad cerebral es una de las mejores cosas que tenemos y siempre podemos aprender y cambiar, de todas maneras. Insisto, nosotros podemos cambiar hasta el día en que realmente dejemos de existir. Y eso lo dice la ciencia, no lo dice la Carolina Vera. Entonces es importante que nosotros realmente hagamos cosas que de alguna manera potencien el buen desarrollo cerebral y también le ofrezcamos a nuestros hijos experiencias para eso, que ellos también puedan tener la opción de poder desarrollarse de la mejor manera en función de la música que escuchan, de lo que leen, de lo que ven. De hecho, eso es sumamente interesante porque de alguna forma un niño que escuche, por ejemplo, música clásica, que lea libros, que lea buena literatura, un niño que a lo mejor no vea tantas pantallas, que haga deportes, que un niño que a lo mejor toque algún instrumento musical, o un niño que incluso a lo mejor se dedique a jugar, ¿ya? Simplemente a jugar, sea juego libre o un juego guiado, es un niño que va a tener una cierta configuración cerebral. Mientras que si tenemos a un niño que es sedentario, que está pegado en la tele, pegado en el celular, pegado al tablet, porque ese, ojo, es un tema. No solamente que pasen pegados a la tele, sino que de alguna forma los niños que están acostumbrados a estar expuestos a la pantalla están expuestos a pantallas. Entonces pasan, no sé, media hora en la tele, media hora en el celular y media hora en el tablet. Y si saquéis la cuenta es una hora casi media que estáis metidos en pantallas, no haciendo nada, ¿ya? Y que a lo mejor nunca lea un libro y que escuche solo reggaetón, va a tener otro tipo de configuración cerebral, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma, la pregunta es, ¿qué le estás ofreciendo tú a tus hijos? ¿Qué quieres entregarles? ¿Cómo quieres que se desarrollen? ¿Ya? Y aquí yo no voy a hablar de lo bueno y lo malo, voy a hablar de lo que tú quieres para tus hijos. Si tú realmente quieres lo mejor para tu hijo, que sea pleno y que se desarrolle en función de su máximo potencial, entonces entrégales experiencias que permitan alcanzar eso. De lo contrario, entonces no esperes cosas que a lo mejor el niño no va a poder lograr. Los niños son como un árbol. Para que pueda crecer hermoso, frondoso y dure, tengo que cuidarlo, lo tengo que podar, le tengo que echar agüita, le tengo que echar fertilizante y a lo mejor un montón de otras cosas más. Pero le tengo que invertir tiempo y le tengo que invertir dedicación y invertir cariño.
y cuidarlo con amor, ¿ya? Entonces, los niños son como eso. O sea, si yo quiero realmente un ser humano que el día de mañana sea pleno, tengo que invertir. Y tengo que invertir entendiendo que primero tengo un cerebro que está desintegrado y que de alguna forma yo tengo que contribuir a integrarlo para que pueda funcionar de la manera más óptima posible y que cuando pierda el control pueda volver de la manera más rápida posible a canalizarse. Que si de alguna manera este cerebro en algún momento de la vida pierde el horizonte, rápidamente pueda salir de ahí y pueda volver a estar cursando por este río del equilibrio para que pueda ser mejor cada día. Entonces, esa es la invitación que yo les tengo hoy. Y por eso también quería hablar un poco de desarrollo cerebral, no para que de alguna forma sigamos juzgando o estigmatizando a los niños, porque muchas veces, lamentablemente, tenemos grandes mitos respecto a la crianza. Hacemos como que el niño efectivamente es un manipulador, que es un niño que realmente nos quiere, incluso he escuchado esto, casi como que el niño quiere dañarte y se comporta de esa manera para hacerte sentir mal y sacar lo peor de ti. Y no es así, ¿ya? Los niños en el fondo responden en función de lo que pueden dar, porque en ese momento su cerebro se está desarrollando de una manera gradual y progresiva. Y en ese desarrollo gradual y progresivo necesita de alguna manera adultos integrados que le permitan alcanzar el camino. Y en el fondo, si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, no grite y no pegue, yo no puedo reaccionar ante una crisis o una pataleta gritando, pegándole menos, ¿ya? Porque de alguna manera estoy dando un doble mensaje. Estoy diciendo, no hagas esto, pero yo sí lo hago. Entonces tú quedas como, chuta, si lo hace entonces no es tan malo, o realmente mi mamá es mala y no sé qué quiere de mí, ¿me entienden? Entonces de alguna manera también tengo que ser consecuente con mis acciones, consecuente con lo que digo, con lo que hago, porque de alguna forma el cerebro entiende todo, 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 eh, lo que hagamos o no digamos, y de una manera en que efectivamente se va a ir quedando grabada a fuego en las estructuras cerebrales. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando desde los 0 años hasta la vejez, ¿ya? Y esto es sumamente importante. Recuerda, Tatiana, que los niños entre más pequeños sean, van a tener desarrollado en el fondo estructuras cerebrales que están destinadas o están más asociadas como al caos, ¿ya? Al desorden, a la intuición, a la reacción, a la desregulación. Y si de alguna manera puedes ver, de hecho va a quedar grabado el live, si puedes ver el inicio de este live te vas a dar cuenta de cuáles son las características que están asociadas a estas estructuras cerebrales. En la medida en que los niños van creciendo, entonces el cerebro se va en alguna forma madurando y progresando hacia llegar a una integración que permita hacer que el cerebro sea efectivamente maduro y que tenga ciertas conductas asociadas a esta maduración. Y de alguna forma nosotros somos los reguladores externos que este cerebro tiene en la medida en que está en construcción, en la medida en que vayamos terminando esta casita, ¿ya? Así que te invito como a poder ver el live desde el principio cuando tengas un tiempo porque te va a ser de mucha ayuda en caso de que tengas niños pequeños, ¿ya? No sé si alguien tenga alguna pregunta como para ir cerrando o alguna acotación que puedan mencionar. Tu hijita tiene 5 años, súper, está en pleno desarrollo cerebral. De alguna manera las conductas que ella vaya a tener van a ser más rígidas, van a tener reacciones que van a ser súper intuitivas, de alguna manera te van a descolocar, porque a lo mejor tú le vas a decir un no y ella te va a responder con una desregulación emocional, o de alguna manera va a ser súper restrictiva. Por ejemplo, hay niños que son netamente súper negativos en cuanto a su procesamiento del mundo. Entonces pasa que están haciendo, por ejemplo, una actividad, un dibujo, y no les salió como ellos querían, y es como, ay, me quedó horrible, no lo quiero, y lo rompen. Ya tiene que ver con características propias del cerebro cuando está más intuitivo. Tienen más desarrollado el lado derecho y la parte inferior del cerebro, ¿ya? Entonces, de alguna forma, para poder ayudarlo a entender que puede ser que a lo mejor le quedó mal el dibujo, pero si lo vuelve a intentar puede salir mejor, que ya es un proceso de metaanálisis un poco más superior, tiene que necesitar de un regulador para poder entender y alcanzar este tipo de conductas por sí solo, ¿ya? De alguna forma, esto es interesante y ojalá que se les quede a fuego grabado.
Cuando son pequeños, ellos necesitan del regulador externo que somos nosotros, ¿ya? De alguna forma nosotros, recuerden, somos su corteza prefrontal, ¿ya? Pero en la medida en que el niño crece y se desarrolla, deja en el fondo de necesitar tanto de este regulador externo para en el fondo pasar a integrar esta regulación de manera interna, ¿ya? Y eso va a ser posible cuando las estructuras de este amiguito estén realmente maduradas, ¿ya? De alguna forma, las funciones que tienen que ver de orden superior, y con lo que yo les mencionaba que nosotros generalmente esperamos de los niños pequeños, están como localizadas en esta zona, que es la corteza prefrontal, ¿ya? Aquí. Mientras que, perdón, los niños más adultos, ¿ya? Y necesitamos, perdón, ahí me enredé en la forma de decirlo. Lo voy a volver a decir para que se quede claro. De alguna forma, las actitudes y las conductas que nosotros esperamos que tengan los niños pequeños, pero no pueden tener porque no tienen desarrollada esta zona, se encuentran acá, ¿ya? La corteza prefrontal. Mientras que realmente las actitudes que a nosotros no nos gustan de los niños, generalmente, que son las de regulación, son las pataletas, son los gritos, son las peleas, los llantos y todas las cosas que a nosotros a veces nos desencajan como adultos, están localizadas en la parte inferior del cerebro, ¿ya? Porque su cerebro está desarrollado así ahora, que son pequeños. Pero en la medida en que en el fondo van creciendo y madurando, esta zona se empieza a desarrollar y se empiezan a activar las funciones que yo les hablaba, ¿ya? Entonces es importante que nosotros actuemos como esta zona, como los reguladores externos, ¿ya? Aquí dice la Tatiana, no quiero ser más tu hija. Eso es netamente una reacción impulsiva de su cerebro inferior y de su hemisferio derecho, ¿ya? Porque de alguna forma ellos es todo sí o no, no ven matices. De alguna forma la emoción que ella tiene puede ser que en ese momento ella esté frustrada. De hecho es una respuesta típica de alguien que está frustrado. Puede ser que a lo mejor le hayas dicho que no, le hayas puesto un límite y ella saltó esta activación y te da la respuesta que no es apropiada. Entonces de alguna forma tú tienes dos opciones. O respondes desde el hemisferio, en este caso alocado, que es el derecho, o respondes desde el hemisferio más rígido, que es el izquierdo. ¿Qué es lo que yo te sugiero? Te sugiero que sintonices. Entonces, si ella te responde desde ese cerebro, ese hemisferio más derecho, tú tienes que sintonizar desde el mismo hemisferio. Si tú respondes desde el hemisferio izquierdo, en el fondo de una manera rígida, como es, por ejemplo, decirle, no me digas que no quieres ser más mi hija, porque eres una mala hija al decirme eso. Y si no te gusta, te vas, yo voy a tener una respuesta más reactiva y de alguna forma voy a exacerbar el problema. Pero de alguna forma, si yo sintonizo con ella, me pongo a su altura de los ojos, la miro, regulo mi tono para poder hablar, respiro profundo para no poder yo rigidizarme y le digo, cariño, yo entiendo que tú estés enojada porque a lo mejor no te dejé ver la televisión o porque a lo mejor la mamá te dijo que no, yo igual me hubiera puesto así, sintonizo y le digo, entiendo que estés así, pero, cariño, cuando tú dices esas cosas, mamá se siente triste y tú puedes darle un abrazo y empezar a tener una conversación desde ese punto de vista. Y ahí tú sintonizaste y lograste regular más rápido la información. Pero si lo hubieras respondido del hemisferio izquierdo, de alguna forma hubieras tenido una reacción mucho más desencadenante y te hubieras demorado mucho más tiempo en regular la situación. ¿Ya? Eso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir antes de terminar? Espero que haya sido un poco claro en la información que les quería traer hoy día. Esto da para mucho más. De hecho, traté de ser súper resumida y tratar de ser clara en lo que les estaba explicando, pero que de alguna forma el mensaje central que yo les quiero decir es como dejemos de satanizar la infancia, dejemos de satanizar las conductas propias de los niños y dejemos de ponernos como víctimas y como que ellos realmente son malévolos y nos quieren sacar de quicio y nos quieren hacer cosas porque sí, porque realmente los niños no son así. Miren, los problemas realmente conductuales son un porcentaje mínimo, o sea, mínimo, un por ciento. Entonces, la mayor cantidad de respuestas que los niños van teniendo no tienen que ver con trastornos de conducta, ¿ya? Y eso es ojo, porque los trastornos realmente de conducta son porcentaje ínfimo, ¿ya? Sino que en el fondo tiene que ver con las reacciones de la maduración cerebral que han alcanzado en ese momento.
Y cuando yo entiendo eso, entonces yo ya dejo de satanizar la infancia, entonces yo dejo de ser tan impaciente, me pongo más empático, me pongo a la base de lo que el niño está sintiendo y entonces yo puedo ofrecer alternativas. Y la puedo ofrecer desde el amor, desde el cuidado. Los hijos lo único que necesitan es amor, cuidado. Y eso no implica que no tengas que poner límites, porque los límites van, siempre van. Pero con amor, con cariño y por sobre todas las cosas, con paciencia y sintonizando. Y entendiendo que es un proceso largo, sí. Porque nos vamos a demorar 22 años en formar un cerebro que va a permitir alcanzar a tu hijo las mejores cosas de la vida, las cosas plenas que nosotros soñamos para ellos. Pero para que ellos las alcancen, realmente tenemos que invertir tiempo, invertir ganas, invertir recursos. Y de alguna forma entender que cuando todo lo que realmente nos cuesta es lo que más apreciamos. ¿Y qué más que apreciar? Todo el esfuerzo y el trabajo que tú hayas hecho para formar un individuo que va a ser un regalo para la sociedad que tenemos el día de mañana. Y cuando yo pienso en eso, realmente a mí me emociona porque de alguna forma la mejor contribución que tú estás haciendo para la vida, para la sociedad, es a tu hijo. Es lo que tú vas a entregar y vas a formar. Entonces, cuando tú entiendes eso, realmente invertir ya no es tan sacrificado. O por alguna forma lo haces ya como desde otra mirada, no como desde toda una lata, sino que realmente todo valdrá la pena. Y tanto la sociedad como tu hijo te lo van a agradecer. Un fuerte abrazo y realmente espero que les haya servido. Y nos estamos viendo próximamente en otro live y recuerden estar atentos porque se viene un gran invitado que nos va a hablar un poco sobre la mochila que llevamos y que hace que nuestra crianza no sea tan efectiva, ¿ya? Porque de alguna forma está mediada por las heridas del pasado. Nos estamos viendo, espero que tengan una linda tarde y que les haya quedado todo claro. Recuerden que les va a quedar grabado el video en el canal de IGTV para que los puedan ver las personas que se conectaron recién o no pudieron ver completo el live desde el principio o bien tuvieron que salirse durante el transcurso de la transmisión. ¿Ya? Y también les puedo agradecer que puedan compartirlo con las personas que ustedes creen que les va a servir, porque de alguna forma también muchos papás están en lo mismo y generalmente lidian con los problemas de conducta, entre comillas, o de regulaciones emocionales y cuando ya entienden que está la base, tienen otra actitud frente a eso y hacemos de la infancia algo más amigable y más llevadero. Porque hoy en día, lamentablemente, la infancia es muy solitaria para la mayoría de los niños y debiésemos transformarla para hacer realmente una instancia feliz y que permita tener adultos emocionalmente sanos y felices. Un abrazo. Chao.